Hola, hola, espero que te encuentres muy bien y prepárate porque en este video vamos a hablar acerca del concepto de longitud y segmento. Así que vamos a comenzar. Lo primero que nosotros vamos a mencionar es lo siguiente. El concepto de segmento está estrechamente ligado al de la longitud. De hecho, al pensar en un segmento, lo más común es asociarlo casi de inmediato con una medida. Por ejemplo, 8 centímetros. De hecho, no es habitual que una persona considere segmentos sin pensar en su tamaño o longitud, sino todo lo contrario. Sin embargo, hasta ahora no hemos mencionado el concepto de medición, no hemos mencionado a la medición, más que una sola vez. Únicamente lo platicamos un poquito en el tema de construcción de cuadriláteros. Y esto tiene una razón muy importante. Y es que en matemáticas los segmentos no necesitan tener una medida asociada. Simplemente pueden estar ahí, no es necesario medirlos. Y bueno, de hecho es interesante notar que la geometría, el área de las matemáticas que se encarga de estudiar a las figuras, la geometría, nació alrededor del año 3000 antes de Cristo. Mientras que el primer sistema métrico oficial, estandarizado y utilizado globalmente, se creó en torno al 1790 aproximadamente. Estamos hablando de casi 4800 años de diferencia. Eso es increíble. Imagina la siguiente situación. Estoy aburrido. Yo también. Hagamos algo. Ya sé, ¿Qué? hagamos geometría. ¿Cómo vamos a medir? No es necesario. Dejemos que eso lo inventen. 4800 años en el futuro. Sí, que los del futuro se hagan cargo. Estoy aburrida. Yo también. Hagamos algo. Ya sé. Inventemos un sistema métrico. Es lógico suponer que las primeras figuras geométricas no fueron creadas sin recurrir a medidas específicas. Imagina a los grandes matemáticos de la antigüedad descubriendo todas las propiedades de las figuras geométricas que hemos visto hasta ahora, pero sin poder medir distancias o longitudes. Para ellos, demostrar que algo era válido para cualquier caso posible requería un esfuerzo extraordinario, ya que no podían depender de coincidencias observadas en casos específicos. Impresionante, ¿no te parece impresionante? Esto es lo que hace a las matemáticas tan fascinantes. Muchas veces damos por sentadas las cosas o realizamos cálculos de manera automática sin detenernos a reflexionar sobre el conocimiento y esfuerzo que hay detrás de todo ello. Ahora, regresando al tema, volviendo al tema principal, ¿qué es un segmento? Vamos a platicar acerca del segmento y la longitud. Primero, un segmento es una parte de una recta, un pedacito, que tiene un punto inicial y un punto final, lo que lo convierte en algo finito, es decir, algo que tiene un principio y fin, y que están bien definidos, ese principio y ese fin. Y por otro lado, la longitud es la distancia más corta entre dos puntos, ¿ok? Un segmento puede medirse para obtener su longitud, como el que nosotros tenemos aquí en pantalla. Este segmento se puede medir quizá utilizando una regla o una cinta métrica para obtener su longitud, en este caso de 15 centímetros. Pero no es necesario que haya un segmento para que exista una longitud. Por ejemplo, basta con que nosotros tengamos dos puntos. ¿Sí? Por ejemplo, a la hora de medir una estatura. Obviamente nosotros, las personas, los humanos, no somos segmentos. Pero ¿cómo hacemos la medición? Simplemente tomamos dos puntos. El punto bajo, que sería el piso, donde estamos parados, y la parte más alta de nuestra cabeza. Con eso es más que suficiente, con esos dos puntos es más que suficiente para poder calcular una longitud. Ahora bien, hablemos un poquito acerca de la diversidad en las unidades de medida para la longitud. Las longitudes pueden medirse en diferentes unidades, desde las del sistema métrico decimal, que abreviamos nosotros como SMD, eso incluso puedes buscarlo en internet, usado internacionalmente, hasta unidades personalizadas, que pueden variar de acuerdo a la situación. Por ejemplo, podemos utilizar unidades estándar, como lo son los metros, los centímetros, los milímetros, unidades quizá un poquito personalizadas. Y para ello, imaginemos lo siguiente. Imaginemos que tú y tu amigo se colocan en esquinas opuestas de una cuadra,
¿Sale? Aquí tenemos las casas, algunos coches, y supongamos que tú y tu amigo se colocan en esquinas opuestas de esta cuadra. ¿Va? Los puntos que representan son tú y tu amigo. Y el segmento que los une podría ser la banqueta bajo sus pies. Podríamos medir la distancia que hay entre ustedes utilizando metros. Por ejemplo, podrían ser 18 metros. Otra manera de medir la distancia que hay entre ustedes, utilizando medidas o unidades personalizadas, podrían ser las casas que los separan. En este caso son 3 casas de distancia entre tú y tu amigo. Y si en lugar de casas nosotros utilizamos los autos, los coches, podríamos decir que entonces hay 4 coches de distancia entre ustedes. ¿Sí? A eso es a lo que nos referimos cuando hablamos de unidades personalizadas. Dependiendo del contexto, del ambiente o de la situación, podríamos utilizar metros, podríamos utilizar objetos, podríamos utilizar incluso, si vamos en la banqueta, las baldosas de la banqueta, o quizá árboles que estén entre nosotros, que nos ayuden a medir, quizá una cerca, ya vimos el caso de los coches, podrían ser bicicletas, etcétera. Pueden ser cualquier cosa podríamos utilizarla para medir. Si por ejemplo estás en un salón de clases, seguramente te has preguntado o has contado cuántas bancas, butacas o mesas hay de distancia entre tú y tu amigo, o quizá cuántas bancas o mesas hay de distancia entre tú y la puerta del salón. Ese tipo de ejemplitos podríamos considerarlos. De hecho, te invito a que pienses en todas aquellas cosas, en todos aquellos objetos que puedes utilizar para medir distancias en lugar del sistema usual, que pueden ser los metros, los centímetros. Incluso hay algunas unidades de distancia o de medida que se utilizan en otros países o regiones, por ejemplo en Estados Unidos, donde se utilizan las millas, las yardas y cosas por el estilo. Todo esto que hemos platicado demuestra la flexibilidad del concepto de longitud. Y ahora ya conocemos un poco más acerca del concepto de longitud y segmento. Espero que este video te haya gustado. Si tienes alguna duda, puedes dejarla en la caja de comentarios y nos vemos en una próxima ocasión.